Bienvenidos al curso de Microsoft Word, donde aprenderemos a manipular de manera correcta este procesador de textos. Lo primero que nosotros tenemos que realizar es guardar nuestro documento. En archivo, guardar como, elegimos un lugar, examinar, escritorio, escribimos el nombre con el cual vamos a guardar, tipo documento de Word, guardar. Y en la barra de título observamos que ya está con ese nombre que le acabamos de asignar. Ahora nosotros tenemos que realizar la configuración de nuestros márgenes. En diseño de página, márgenes, tenemos ya márgenes personalizados, pero nosotros vamos a colocar nuestros propios márgenes. En márgenes personalizados le damos un clic y aquí tenemos los márgenes superior, izquierdo, inferior y derecho. Entonces, mediante estos botoncitos vamos a ir configurando. Lo vamos a dejar de la siguiente manera: superior 2 centímetros, izquierdo 2,5, inferior 2 centímetros y derecho 2 centímetros. Hay que tomar en cuenta que el margen izquierdo siempre tiene que ser un valor más alto que los demás márgenes. Porque tomaremos en cuenta que en el margen izquierdo puede ir un anillado, una perforación. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Clic en aceptar. Lo siguiente que nosotros tenemos que realizar es la configuración. ¿En qué tamaño de papel estamos trabajando? Podría ser A4, carta, legal, que llegaría a ser el tamaño oficio, y tenemos más tamaños de papel. Muy bien, vamos a elegir carta. Lo siguiente, orientación. ¿En qué orientación vamos a trabajar en nuestro documento? Vertical, horizontal. Lo vamos a dejar en vertical. Muy bien, vayamos a la pestaña inicio. En inicio vamos a trabajar con el siguiente paso. Bien, lo primero que nosotros vamos a realizar es copiar y pegar este pequeño paso. Tomaremos en cuenta que estamos en la pestaña inicio. Cada pestaña que nosotros vemos acá de nuestra barra de menú se encuentra dividida en grupos. Por ejemplo, en inicio tenemos portapapeles, tenemos fuente, tenemos párrafo, estilos y edición. Entonces cada pestaña está dividida en grupos. Bien, vamos a seleccionar y le vamos a dar clic en esta opción, copiar, o control C. Clic, listo. Nos vamos a posicionar en otro lugar y le damos clic en pegar, clic y listo. De esa manera hemos copiado y hemos pegado este párrafo. Entonces ya tenemos dos párrafos idénticos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero cortar un determinado texto? Por ejemplo, yo voy a seleccionar este texto que dice Microsoft y le voy a dar clic en cortar o control X, clic, y lo voy a llevar a otro lugar, control V o pegar y listo, ¿no es cierto? Cortar y pegar quiere decir que vamos a llevar un elemento de un lugar a otro lugar. Muy bien. Y copiar es duplicar simplemente el texto o párrafo. Muy bien, vamos a volver atrás
ahí. Vamos a ver el tipo de fuente, por ejemplo. Cuando nosotros ingresamos un texto o un párrafo, ya tiene definido un tipo de fuente. En este caso, Calibri, ¿no? Si nosotros le damos clic acá, podemos elegir otro tipo de fuente, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tipo de fuente, Courgette, le damos clic y listo. Fíjense cómo el primer párrafo ha cambiado de tipo de fuente. Muy bien. Ahora, también podemos cambiar el tamaño de fuente. Vuelvo a seleccionar el mismo párrafo y acá por defecto tiene el número 11. Puedo desplegar y empezar a cambiar, por ejemplo en 14, ¿no? 14, y ahí podemos observar que el tamaño de fuente ha cambiado. Bien, ahora también podemos aplicar, vamos a trabajar en el segundo párrafo. También podemos aplicar estas opciones de negrita, por ejemplo. Tengo que seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar estas dos palabras, Microsoft Word, le voy a dar clic en negrita, clic y listo. Fíjense, el texto ha cambiado a negrita. Voy a seleccionar, por ejemplo, software informático, le voy a dar clic en cursiva, que está identificada con la letra K, clic y listo, ¿no? Cursiva. Aplica al texto un poco de inclinación, ¿no es cierto? Vamos a elegir, por ejemplo, esta palabra, programa, y le voy a dar clic en subrayar. Clic y fíjense, aplica un subrayado a la palabra que yo he seleccionado. Esto también aplica a todo el párrafo, pero yo tengo que seleccionar, como lo estamos realizando con cada texto. Muy bien. Tenemos también lo que es el tachado. Fíjense acá, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta palabra que dice características. Siempre tenemos que seleccionar características y le doy clic acá, tachado, y listo, le aplica un tachado a esa palabra que acabamos de seleccionar. Tenemos también, voy a seleccionar otra palabra, por ejemplo esta, Microsoft, y le doy clic en subíndice, le doy clic y fíjense, ¿no? Aplicado un subíndice. Por ejemplo, la palabra Word, yo voy a aplicar un superíndice, le doy clic y listo, ¿no? Ahí podemos ver el subíndice y el superíndice. Muy bien. Ahora vamos a aumentar el tamaño de fuente. ¿De qué manera? Primero seleccionamos, por ejemplo, yo voy a seleccionar estas dos palabras, ilustraciones y símbolos. Podemos aumentar de tamaño de fuente también desde acá, ¿no? Le doy un clic y otro, y fíjense, el tamaño de fuente va a cambiar. ¿Quieres disminuir el tamaño de fuente? Acá también tenemos una opción que va a ir disminuyendo el tamaño de fuente. Bien, ahora también nosotros vamos a trabajar con lo que es cambiar un texto o un párrafo a mayúsculas o minúsculas. Para ello yo voy a copiar nuevamente esto, copiar, lo voy a pegar acá. Ok, entonces vamos a trabajar con este párrafo. Si yo este párrafo quiero cambiar a mayúsculas, todo el párrafo, también aplica a los textos que tú vayas seleccionando. En este caso vamos a trabajar con todo el párrafo. Voy a ir a esta opción, cambiar mayúsculas y minúsculas, le doy clic y tengo tipo oración, o pura minúsculas o pura mayúsculas. Por ejemplo, le voy a dar clic en minúsculas
y todo el párrafo se ha convertido en minúsculas. Quiero cambiar a mayúsculas, clic, y todo el párrafo ha cambiado a mayúsculas. De esa manera podemos cambiar. Bien, ahora tenemos también los efectos de texto. Por ejemplo, yo voy a elegir esta palabra documentos y nos vamos acá a efectos de texto y puedo elegir acá, ¿no? Por ejemplo, que es este color negro, o este negro, o este naranja, o este amarillo, ¿no? Y cambia ese texto con los efectos, ¿no? Tenemos acá esquema, ¿no? Puedo cambiar de color, tenemos sombra, ¿no? Reflexión, iluminado, ¿no es cierto? Y se va aplicando a nuestro texto. Muy bien. Tenemos también la opción de resaltar un texto. Por ejemplo, modelado de texto. Yo voy a seleccionar y me voy acá al color de resaltado del texto y puedo elegir un color. Por ejemplo, este verde. Le doy clic y listo. Este texto se ha resaltado, ¿no es cierto? Se ha resaltado. Podemos cambiar también el color de fuente. Por ejemplo, vamos a elegir procesador de texto. Le doy clic en esta opción y puedo elegir el color de texto. Por ejemplo, rojo. Elegimos otro texto, por ejemplo, hora de trabajar. Le doy clic y, por ejemplo, color verde, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera voy cambiando el color del texto. Por ejemplo, este color azul, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera puedo cambiar el color de texto o color de fuente. Vamos a copiar formato. Por ejemplo, si yo quiero copiar un formato, vamos a elegir, por ejemplo, esta palabra que dice computadora. Voy a elegir y le voy a dar un formato, por ejemplo, que sea negrita, subrayado, de color rojo, tipo de fuente, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta de acá, Arial Black, listo, un tamaño, por ahí tal vez 12, listo, muy bien. Si yo quiero copiar este mismo formato a otra palabra o a otro párrafo, tengo que seleccionar y darle clic en esta opción que dice copiar formato. Le doy clic y el cursor de mi ratón ha cambiado y voy a seleccionar, por ejemplo, esta palabra ilustraciones y vemos que ha adquirido el mismo formato de la palabra computador, ¿no? De esa manera podemos copiar el mismo formato a otra palabra, a otro texto o también a otro párrafo. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos una opción bastante interesante. Por ejemplo, si yo quiero borrar todo el formato a este párrafo o al primero, a cualquiera, tenemos que seleccionar y tenemos esta opción de acá de borrar todo el formato. Y nos indica que va a quitar todo el formato de la selección y deja únicamente el texto normal sin formato. Primero tenemos que seleccionar y dar clic en esta opción. Y listo, ¿no? Le ha quitado el formato que tenía. ¿Ok? Le ha quitado el formato. También podemos trabajar en el primer párrafo. Si yo selecciono y le doy clic en quitar o borrar todo el formato, clic y listo, ¿no? Se ha vuelto texto simplemente. Bien, de esa manera entonces. Ahora vamos a copiar este párrafo, clic, y en la parte inferior lo vamos a pegar y vamos a trabajar con este párrafo. Muy bien. Ahora, en este párrafo nosotros vamos a buscar una palabra, o puede ser también en todo tu documento, no siempre tiene que ir aplicado a un párrafo. Puede ser que en tu documento tú estés buscando una palabra determinada, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a buscar la palabra ecuaciones.
¿Dónde vamos a buscar? En esta opción que tenemos de buscar. Le das un clic y nos aparece un pequeño navegador donde tú vas a colocar la palabra que estás buscando. Por ejemplo, ecuaciones dijimos, ¿no? Ecuaciones. Y si nos fijamos en nuestro documento, todas las palabras ecuaciones se han demarcado. Entonces quiere decir que ha hecho la búsqueda de esa palabra. ¿No es cierto? De esa manera puedes buscar cualquier palabra en todo tu documento. Lo voy a cerrar el panel. Ok. Ahora también puedes reemplazar una palabra. Ya. Vamos a borrar este párrafo. Ok. Bien. Puedes reemplazar también una palabra. Por ejemplo, vamos a reemplazar la palabra que dice equipos. ¿Ya? Esta palabra equipos la vamos a cambiar por otra palabra. Entonces le das clic en reemplazar y acá lo vas a ir borrando y colocas equipos. ¿No? Equipos. Y reemplazar con. Acá tienes que ingresar la nueva palabra con la cual vas a reemplazar. ¿Ok? Reemplazar. Muy bien. Entonces, la nueva palabra va a ser computadores. ¿Ok? Vamos a reemplazar esta palabra equipos por computadores. Reemplazar todos. ¿No? Si tú quieres que se reemplace en todos tus párrafos o documentos, ¿no? Bien, le das clic en reemplazar todos y se han realizado 3 reemplazos. Le das a aceptar y cerrar. Entonces los equipos, esa palabra, fíjense, se ha cambiado por computadores. ¿No es cierto? Computadores. Acá también está computadores y acá también está computadores. Ya no dice equipos, ¿no? De esa manera también puedes buscar y reemplazar una palabra y todo aquello. Muy bien.